Encantado se encuentre por acá en esta sesión de hoy, 30 de mayo de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase, Introducción a las pruebas personales y circunstanciales en el proceso penal venezolano, forma parte de una sesión clase de la asignatura pruebas personales y circunstanciales, que así se denomina precisamente en la especialidad en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela, donde nos estaríamos viendo acá todos los martes de 7 a 8:30 de la mañana. O a lo mejor entiendo que los alumnos que no están acá a lo mejor se retiraron, no creo, porque yo recibí recién hace unos pocos días de la coordinación del posgrado la lista definitiva. Había un problema allí de coincidencia de alguna otra asignatura que me lo habían dicho. En todo caso, todas estas clases la pueden encontrar, yo las dejo ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, que invito a que se suscriban al mismo para que vean mis criterios vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional, etc. Bueno, estimados míos, pruebas personales y circunstanciales en el proceso penal venezolano. Esto es importante que hagamos la diferenciación. Es decir, el tema de la prueba es un tema medular en el ámbito no solo del derecho procesal, sino en el ámbito de las ciencias penales. Esto es una especialidad en ciencias penales. En la Universidad Central de Venezuela tiene otra especialidad, que es en derecho procesal penal, perdón, que es en derecho procesal, pero nota, por ejemplo, que en el caso de el derecho procesal general, que sería el derecho procesal civil, lo de la prueba no está ubicado en el propio Código de Procedimiento Civil, está ubicado en el Código Civil, las pruebas civiles. En cambio aquí, obviamente, el tema de las pruebas en el proceso penal no tendría otra ubicación en la regulación, en su normativa, que en el propio Código Orgánico Procesal Penal. Si tomáramos ese Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo, y entonces estuviésemos viendo la cantidad de páginas, la cantidad de normas que estaría ubicado, que estaría referido al tema de la prueba, casi una mitad de las normas de dicho Código Orgánico Procesal Penal están vinculados al tema probatorio. Es decir, el tema probatorio es algo consustancial con respecto al proceso. Es obvio, casi una perogrullada. Por ahí se suele decir que hay dos P que son importantísimas dentro del proceso y el proceso mismo como P, ¿verdad? Que sería la P de prueba y la P de proceso. Son dos P que son consustanciales, son indivisibles, son insoslayables. Es decir, la propia existencia del proceso sería para que se demostrare en él mismo, con pruebas, la aseveración de una pretensión, la justeza, la justicia de una pretensión o no. Pero también la otra P, que sería la P de prueba, en donde iría a trabajar, es en el proceso. No importa lo que se asevere en una página roja de un periódico, no importa lo que se alegue, ¿verdad? En una conversación en la cual se esté señalando a alguien, sino que evidentemente la prueba que se reconstruye en el proceso es la que determina la verdad de los hechos. Hay una norma dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal que se llama verdad material, que es el artículo 13. Y el concepto de verdad material alude a la idea de que es con prueba la que se reconstruye un hecho de la cual alguien que va a decidir, un juez, no ha participado en el mismo y por lo tanto no tiene conocimiento sobre ese hecho. Todo lo que escriben de alguna forma sobre derecho procesal tienen la idea, tienden a tocar el tema de la prueba.
porque claro, hay casi una hemorragia doctrinaria en materia de prueba. Mucho se ha escrito en materia de prueba, clásicos y clásicos, ¿ok? La prueba de los hechos, ¿verdad? Sentís Melendo, David Echandía, por solamente hablar en el ámbito hispanoparlante, pero hay tantos en materia de prueba que obviamente es con prueba con la cual se van a demostrar unos hechos, de la cual se va a sustentar una sentencia. La tesis de la sentencia, pues mucho tiene que ver con el tema de la prueba. La tesis de la sentencia condenatoria, se suele decir así, en una forma general, es porque se demuestra, se acredita una certeza de culpabilidad. En cambio, la tesis de la sentencia absolutoria, entonces hay una contradicción en lo que atañe a la prueba, pasando de lado que también pudiera haber una contradicción con respecto a los hechos que ya estén probados o una contradicción con respecto a la categoría jurídica, a la calificación jurídica que se le esté endosando al hecho. Hasta la propia tesis de la sentencia de sobreseimiento. Todos vemos que las causales del sobreseimiento descritas en nuestro COP, en el artículo 300, bueno, hay una última en donde se habla de la ausencia de una materialidad, es decir, no se puede demostrar, pero claro, si ya estamos en el juicio oral y público, bueno, casi que esa sentencia de sobreseimiento estaría vinculado a la extinción de la acción penal, la prescripción, porque si ya estamos en el propio juicio oral y público y es por un tema netamente probatorio, ¿para qué dictar una sentencia de sobreseimiento, sino de una vez dictar una sentencia absolutoria sobre la base de la imposibilidad de determinación de los hechos a partir de una prueba? Obviamente que hasta la Constitución mete baza en el asunto como norma suprema, nada menos que aquella norma fundamental dentro del artículo 49, debido proceso, en su numeral segundo, que se habla de la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente mientras no se le pruebe lo contrario. El tema de la prueba en la demostración de la no natural condición de inocente es superlativo, pero también hay que verlo con sumo cuidado, porque no es solamente probar, sería solamente un tema, o sería fundamentalmente un tema de alegar y probar, porque de qué te vale, ¿verdad?, tener un cúmulo probatorio inmenso, pero no sabes hilvanar, no sabes alegarlo, esa demostración de ese hecho. De igual forma, en lo contrario, uno pudiera decir, ¿de qué te vale tanto alegar si no tienes el sustento, no tienes la demostración de ello que estás abordando, que estás insinuando dentro del proceso? Hay un principio que es pivotal del asunto, que es el principio de favor probatione. La parte que demuestre un hecho debe concedérsele el derecho de esa demostración, que es el principio del favor probatione, es decir, la demostración a partir de pruebas. Ya dejamos allá en la antigüedad a Salomón, el Antiguo Testamento, que era juez, pero era un juez, no era un juez de apreciación de pruebas. Pues por ser zamarro, por ser más viejo, a lo mejor tenía ese iuria, novit, curia, que le era exigida en el viejo derecho romano, aunque aquí estamos hablando de la realidad hebrea, de la antigüedad hebrea, y entonces venían las dos madres, ese niño es mío, o las dos que se alegaban como madres, reclamándole la maternidad del niño, que la otra le había robado al niño, y entonces le decía, ese niño es mío, decía una, decía la madre B, no, ese niño es mío, y aquella contención con respecto a la maternidad del niño, y entonces el juez decidía en aquel momento y dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a picar a ese muchacho y le damos a cada uno una mitad, y dijo una, bueno, vale, si se tratara de picar muchacho, que se lo quede, que se quede con el niño. Decidió, pero no decidió, ¿verdad?, sobre una base de una acreditación, de una demostración. Si me regalan un café estoy a la orden. No, ustedes podrían decir, habría prueba heredobiológica del asunto, ¿verdad? Nombre, fama, trato, pues nada de eso. Fue un problema de viejo zamarro, pues, a partir de ello. Ahora no, obviamente que
las decisiones que adoptan los tribunales, es un tribunal por acreditación, por demostración. Ahora, ciertamente, esta materia, pruebas personales y circunstanciales, dentro de una especialidad en ciencias penales, en donde el énfasis fundamental de toda la especialidad es el tema de la dogmática jurídico-penal, está como una materia, digamos, adendum allí, pero no, mire, primero es una materia obligatoria, segundo se acompaña con otra, que se llama pruebas técnicas, ¿verdad? Entonces, el tema de las pruebas personales, bueno, juega un papel fundamental en el tema, inclusive a partir de lo que establezcan, de lo que digan algunas normas del derecho penal sustantivo. No son pocas las normas en donde se habla del tema de la prueba, en la referencia, digamos, descriptiva del tipo. Por ejemplo, en el caso de la difamación, cuando se habla de que el libelo difamante o el escrito difamante es la demostración que se exige para la comprobación del delito. Imaginémonos, por ejemplo, en la complicidad correspectiva, artículo 424 del Código Penal. ¿Qué es lo que hay subyacente detrás de la complicidad correspectiva? Todos dispararon, todos ejecutaron actos tendentes a la muerte o a la lesión de alguien, pero no se puede precisar quién fue realmente el causante de todos los que lo hicieron. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esa sanción por complicidad correspectiva? Pues evidentemente hay un tema de carácter probatorio, hay una imposibilidad probatoria de una demostración. Entonces, ex post también darnos cuenta del que el problema probatorio tiene que ver inclusive frente a la propia calificación, frente a la determinación formal de lo que es un delito. Se habla, por ejemplo, de el dolo eventual, y entonces el eterno problema del dolo eventual es la posibilidad de asumir que hubo una representación de un dolo, es decir, que no se quiso, pero que hubo una representación. Pues evidentemente la prueba del dolo es algo consustancial con respecto a la aproximación, con respecto a la calificación del hecho, entre categorías distintivas en el ámbito culpabilístico, la diferencia entre un dolo eventual o una culpa consciente. Entonces, está como de más, ¿verdad? Seguir reiterando sobre la importancia de la prueba en el proceso penal. Ahora bien, nos encontramos en Venezuela específicamente desde 1998, ese año 1998, un 23 de enero del 1998, en que se promulga el Código Orgánico Procesal Penal. Durante ese año, lo que restaba de ese 98 y buena parte del 99, se hizo la vigencia anticipada de cuatro instituciones del nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Y a partir mediados del año 1999 se le dio la plena vigencia a dicho Código Procesal Penal, y hasta el momento de hoy estamos a mayo, ya casi culminando mayo de 2023, en donde tenemos 24 años de vigencia de un sistema procesal de carácter acusatorio que sustituía a un sistema inquisitorio o inquisitivo regulado por el Código de Enjuiciamiento Criminal, en donde precisamente se dice que una de las diferencias fundamentales en materia de prueba, ya que aquel sistema inquisitivo o inquisitorio hablaba de una tarifa legal en materia de la prueba que se expresaba de dos formas. Se expresaba en la forma en la que había un elenco de pruebas dentro del propio Código de Enjuiciamiento Criminal. Eran ellos y no otros, es decir, las pruebas que allí estuvieran precisadas dentro de ese catálogo probatorio en el Código de Enjuiciamiento Criminal. Lo podré probar con una confesión. Y entonces en el código hablaba, bueno, estaba la confesión como prueba. Y lo podré probar con testigos. Estaban ahí los testigos descritos, indicios, y estaban allí documentos públicos, documentos privados, experticia, en fin. No solamente era que había un catálogo probatorio, un elenco de pruebas, sino que la papa estaba pelada.
Es decir, el asunto era casi reglamentario. Digo lo de la papa pelada porque, bueno, yo no sé cómo estás tú en materia culinaria. Si pasé un puré de papa, tú tomas el proceso de hervir la papa, smoshing, es decir, aplastarla, o compras ahora que los bodegones, compras ahora me van a disculpar con la venia de ustedes. Esta hora, pura prueba. Si yo por lo menos ni desayuno ni nada. Ustedes no, yo ya estoy viendo más de uno que está comiendo. A ella que se está comiendo la arepa, el otro que se está tomando el café, la otra que se está comiendo el cereal. Chica, deja esa empanada, que se te va a chorrear todo. Bueno, en fin. Entonces, la apreciación de la prueba estaba también descrito, no solamente el elenco. Y entonces uno revisaba el código y entonces el código me decía, ay, pero vamos a ver si podemos probar si podemos probar cuánto valdrá esta confesión. Y me decía allí, la confesión hace plena prueba del cuerpo del delito y de la culpabilidad. Entonces la famosa Regina Probatorum probaba todo, aspecto objetivo y aspecto subjetivo del delito. Y yo revisaba allí, y los testigos, y entonces decía la norma, 2 testigos hábiles y contestes hacen plena prueba. Pero y el tema de la experticia. Entonces me decía la otra, un indicio más una experticia hace plena prueba. Es decir, estaba ya todo preestablecido. Y entonces se dice que la gran diferencia o por lo menos con el sistema acusatorio venezolano, es que hay 2 principios, normas que son importantísimos. Uno, el que está descrito en el 182, libertad probatoria. Algo así como que puedo probar todo con todo, ¿verdad? Así como esa fiesta excesivas, bizarras, donde ninguno de ustedes con esa cara tan seria ha asistido, ¿verdad? Fiesta de clavito, llega alguien, apaga la luz y bueno, y comienza el desastre. Perro con gato, iguana con cucaracha, bueno, aquel desastre en donde todo se puede con todo se puede con todo. Entonces, todo se podría probar con todo. Libertad probatoria dentro de ese artículo 182. Pero ese libertinaje aparente probatorio tiene una contención. Mejor dicho, tiene 2 contenciones. Lo que pasa es que al principio te había dicho de 2 principios. Ahora rectifico y hablaría de 3. Son más, pero en realidad lo fundamental es lo que quiero demostrar en la diferenciación con respecto al sistema inquisitorio o inquisitivo. Uno es que esa libertad probatoria no llega al extremo de probar como uno, de apreciar la prueba como uno quiera dentro de ese ámbito de libertad. Entonces el aprecio por la vía de la tarifa legal o el aprecio por la vía de la libre convicción razonada. Imagínate esa frase, libre convicción razonada. Ya no ni siquiera es un problema de libertad probatoria en el entendido de que se puede probar todo con todo, sino que la apreciación es una apreciación libre, libre convicción razonada. Es decir, que solamente ameritaría que se escriba dentro de la sentencia cuál fue el desideratum de la motivación, por qué razón se llega a esa motivación. Pero en realidad el sistema que adopta nuestro sistema acusatorio, valga la cacofonía, es el de la sana crítica. Artículo 22. Entonces sería libertad probatoria, podría probar todo con todo, pero la apreciación de la prueba se tiene que estar sustentada en sana crítica. Y muchos de ustedes a lo mejor les han dicho sus profesores, basados en aquel librito de Couture, ¿verdad? Un librito no, un libro importante, la sana crítica, casi un folleto, en donde que el concepto de sana crítica es motivar dentro de la sentencia el por qué se llegó a un convencimiento. Ello está presente en todos los sistemas apreciativos de la prueba, bien sea por la tarifa legal, bien sea por la libre convicción.
o en la sana crítica, artículo 22 del COP. Y el 22 dice, se apreciará por sana crítica utilizando la lógica, la experiencia y la ciencia. Y entonces más de uno, cuando uno le pregunta qué es el concepto de sana crítica, atinará a decir, es el que usa como instrumento de apreciación la lógica, la experiencia y la ciencia. No, son ellos, son instrumentos, pero me tienes que definir previamente qué es esa sana crítica. Y entonces alguien pudiera tender una respuesta un tanto coloquial, rastrera, de calle. Bueno, sana crítica, ¿será que habrá que pedirle el perfil 20 al médico para saber si está sano? O crítica, ¿será criticar por criticar? Bueno, no. Definitivamente la sana crítica, y lo repito hasta el cansancio, casi como una cacofonía, casi como un leitmotiv, casi como un eslogan. Lo repito en cuanto curso me invitan, voy, pregrado, posgrado. Y es que tiene que ser entendido así. La sana crítica es la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba. Repito, la potestad que tiene el juez de cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba. Pero esa potestad crítica, sana crítica, esa potestad cuestionadora, tiene que ser comedida, sana, no deportiva. Es decir, tiene que ser sensata. Y sobre todo, que ese cuestionamiento de la capacidad demostrativa de un sujeto de prueba, en la medida de lo posible, debe provenir no de una actuación del propio juez, no de un quehacer probatorio de parte del juez, sino de lo que se ha derivado de la propia contradicción probatoria dentro de un sistema acusatorio. Es decir, que si yo estoy cuestionando el dicho de ese experto porque no es conclusivo sobre lo que concluyó, valga la repetición, en su dictamen con respecto a lo que está exponiendo en el juicio oral y público, ese cuestionamiento debe surgir por una pregunta que le hace alguna de las partes al experto, en la medida de lo posible, y que no surge ese cuestionamiento a partir de una propia pregunta del juez, porque sería sustentar la contradicción de la prueba en base a quien mismo va a apreciar. Obviamente que el otro principio sería el principio de licitud probatoria. Hay el de licitud probatoria en el 181 del COP y está el principio de legalidad probatoria en el artículo 183 del COP. En el medio, como el jamón del sándwich, está la libertad probatoria en el artículo 182 del COP. Es decir, yo puedo probar todo con todo dentro de un sistema acusatorio, como lo establece el 182, pero la obtención, el ofrecimiento, la admisión y sobre todo el desahogo probatorio debe ser atendiendo pautas de ley. Es decir, cómo lo describe ese quehacer probatorio el propio código orgánico, el código adjetivo, que es lo que nos está diciendo el 183. Recuerda que en tus estudios de derecho, pero sobre todo en el estudio de derecho penal, se te habla de varios principios de legalidad. El más clásico, ese artículo primero del Código Penal, gran obra de muchos autores. Alguien dice que hasta del viejo derecho romano se asumía. Otros dicen que lo rescata aquel famoso libro del año 1764, César Bonacera, de los delitos y de las penas. Ya ustedes saben el nombre del autor, o que Feuerbach, el Tatbestand, ¿verdad? Pero también que surge por la vía del código italiano, Sanardelli, finales del siglo XIX, que comenta Rocco, y también el gran comentarista de dicho código,
Francesco Carrara. En fin, ese principio de legalidad, de la sanción y del tipo penal, nadie podrá ser sancionado sino sobre la base de un ilícito descrito en previa pauta de ley, nullum crimen, nulla pena, sine leyes, sine lex, certa, scripta, que además se incorpora en nuestra propia Constitución en el artículo 49, numeral 6, ya formando parte inclusive del debido proceso. Una referencia, imagínate, sustantiva formando parte del debido proceso, 49, numeral 6. Pero a ese principio de legalidad, por cierto que hay muchas otras referencias frente al tema del principio de legalidad, que es lo que nos hace diferenciar precisamente a nuestro derecho, que es un derecho estatuido, en donde los derechos y garantías están descritos en previa pauta de ley frente a sistemas consuetudinarios, como por ejemplo el anglosajón, en donde bueno, son las decisiones las que van creando un tanto la conformación de pena y del delito, a pesar de que en el sistema, digamos, anglosajón existen lo que llaman los rules. A veces nosotros formamos parte de una forma híbrida, estamos los estatutarios con los consuetudinarios, con ellos del precedente vinculante, donde, bueno, nada menos que en el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, donde se establecen ilícitos, para no hacer la distinción entre delitos y crímenes, que no tienen una sanción en específica. Y luego existe aquella norma, digamos, como la cola de un pavo real, en donde se me habla de una sanción muy mínima hasta una pena superior de 30 años. Entonces, bueno, y entonces algunos dicen, bueno, el problema en esos casos es el tema de la juridicidad, es decir, que la conformación del tipo penal va a surgir previamente de pautas de ley. Aquí sí veo que estamos más o menos ya todos, ¿no? O sea, ya veo 25 conmigo, pero tenían que haber estado temprano porque los que no habían asistido a la clase anterior tenían que identificarse ahora y hablar conmigo para saber quiénes son, etcétera. Porque no todos ustedes asistieron a la clase inicial hace 2 semanas, pero no lo hicieron aquí al comienzo de la misma. Recuerden además que esta clase es hasta las 8:30 y que por lo tanto, como estoy en esta plataforma Zoom, que expresamente estoy en ella, porque como si estoy ubicando estas clases, la voy a ubicar en el YouTube, nadie ve una clase que dure más de 40 minutos. Eso es muy fastidioso. Entonces, de alguna forma, me encanta el formato de los máximos 40 minutos porque así permite ubicarlas en YouTube. Lo que les quiero decir, a grosso modo, es que cuando se caiga esto, ustedes ingresan con las mismas coordenadas con las cuales ingresaron a esta en donde están, para continuar con esta clase hasta las 8:30. Dejemos el aspecto técnico y volvamos a lo que estábamos abordando. Entonces, ese principio de legalidad de la sanción, ese principio de legalidad de la referencia normativa del delito, se aúna a otro principio de legalidad, que es el principio de legalidad adjetivo, que está descrito en el artículo 253 de la Constitución, en la cual se establece que los actos procesales deben estar descritos en previa pauta de ley. Mucha gente se olvida de este principio de legalidad y lo que tipo manzana caramelada, se entretiene solamente con el principio de legalidad sustantivo. Y es tan importante ese principio de legalidad sustantivo con el principio de legalidad adjetivo. Pero es que atendiendo al tema que nos ocupa, el tema de la prueba, también hay un principio de legalidad probatoria y está descrito en el propio artículo 183 del COP, en donde todo quehacer probatorio, toda actuación vinculada a la prueba, bien sea el ofrecimiento, bien sea su producción, bien sea su apreciación, está vinculado a previa pauta de ley. Entonces, así como hay un principio de legalidad sustantiva, así como hay un principio de legalidad adjetiva, también nos vamos a encontrar con un principio de legalidad probatoria. Pero si ello no fuera poco, el otro pan de ese sándwich que yo he dicho inicialmente, ese jamón del medio, en donde está, ya que estamos en horas en donde algunos de nosotros se estarán comiendo su sándwichito, ese 182 que está entre dos normas, 182, principio de libertad probatoria entre
el principio de legalidad del 183, la otra norma que la comprime, el otro principio que la comprime es evidentemente el principio de licitud probatoria. Y entonces la licitud aborda la idea de que en el 181 del COP hay como 14, hay como 16 hipótesis de ilicitud probatoria. Entonces, bueno, obviamente, libertad probatoria podría probar todo con todo, pero atendiendo a la pauta legal de la obtención, del ofrecimiento, de la apreciación probatoria, pero también atendiendo la circunstancia de que no podemos, ¿verdad? Lo que estoy tomando ahorita son las 2 pastillas del día. Aquí están las 2 pastillas, una y otra. Una para la atención y la otra para este señor. ¿Ok? Lercadip 10 miligramos, betaistina 16. Son las 2 únicas. Entonces, corazón, la otra parte que se ayuden sola. Bueno, sigamos acá. Entonces, las hipótesis de ilicitud probatoria están descritas en ese artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto que no solamente son esas, sino las que están presentes en el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, que es el concepto de prueba ilícita, cuando no se atiende a alguno de los derechos conformadores a la garantía al debido proceso. Entonces, dicho todo esto, uno empezaría entonces a preguntarse, ¿por qué hacer una materia de pruebas personales y circunstanciales si nos encontramos dentro de una libertad probatoria, ¿verdad? Donde eso de discriminar en familias de prueba, quizás no vienen al canto porque está ese principio de libertad. Es decir, ya no se me exige que sean a partir de una confesión o a partir de un testimonio, sino que nos encontramos dentro de un ámbito de nuevo, repito, de libertad probatoria. Bueno, porque si he decidido aún dentro de esa libertad probatoria probar algo con algo, ese algo, ¿verdad? Con lo cual estoy probando, sí atiende a pautas muy instrumentales. Entonces, obviamente que en este curso no me voy a enfocar tanto al problema de la procedimentalización de la prueba, es decir, al tema que está vinculado a las incidencias procesales de la prueba, sino ver más bien el aspecto sustantivo de la prueba. Es decir, el aspecto sustantivo en cuanto a la propia capacidad íncita que tenga la prueba de demostrar, casi que irrelevantemente en cualquier incidencia procesal o probatoria. Es decir, que si estoy probando con un testigo, que si estoy probando la incidencia de la recusación, la incidencia de la inhibición, o sencillamente estoy probando lo más importante dentro de ese proceso, que es el llamado hecho objeto del proceso. Es decir, el hecho que se acusa, pero también podría probar una incidencia. Por ejemplo, cómo realizó ese juez ese juicio oral y público a través de la prueba para el recurso de apelación o inclusive hasta para la prueba del recurso de casación, la prueba de las excepciones, la prueba de una solicitud de nulidad. Entonces, es decir, en la medida de lo posible, tratar de enfocarme en el ámbito de lo sustantivo de cada prueba. Obviamente que el COP hace distinciones dentro de cada una de esas familias de pruebas. En primer lugar, si estamos hablando de pruebas personales y circunstanciales, no vayan a creer ustedes que el concepto de prueba personal se ubique en la idea de la demostración de la responsabilidad de una persona en concreto, ¿ok? Que atiende la idea de cómo una prueba pudiera demostrar perpetración o participación, autoría, complicidad, determinación, instigación del hecho. Es decir, no sería el tema de la prueba de la atribución de responsabilidad
personal de alguien, bajo el concepto de la noción de prueba personal, es decir, la prueba que demuestra la responsabilidad penal en concreto de una determinada persona. Bueno, persona natural ahora está un tanto de moda, pero apaciguadito, ¿verdad? El tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pues no, no es eso. Sería el otro lado de la tortilla, la otra cara del condumio, es decir, sería cómo se demuestra esa aparente responsabilidad a partir del dicho de una persona. Y entonces, obviamente que si nos estamos circunscribiendo la idea de la noción de prueba personal, bueno, si es el dicho de una persona, entonces estaríamos ubicándonos en la idea de la confesión, a partir de la confesión que se declara, del testimonio, a partir del dicho de alguien que pudo haber sufrido el delito, la víctima, o que presenció el hecho, o que referencialmente tuvo conocimiento, pero que proviene de una persona en concreto. ¿Y por qué no decirlo? Por allí se colearía también la experticia en la idea no de que la persona presenció el hecho, sino que de una persona